¿Ya están viendo la presentación? Listo. Entonces voy a cambiar el cursor para que nos deje ver un poco mejor. Entonces, una de las últimas, la última diapositiva que vimos en esta clase fue sobre el modelo continuo y los alcances. Y hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué similitud hay o se hace entre el álgebra de mapas y un mapa propiamente dicho? Entonces el mapa se utiliza como un factor y eso es lo que vamos a ver en él una vez empecemos a establecer ecuaciones para modelar algunos ejercicios cuando veamos la parte de funciones. Segunda pregunta: ¿cómo se manipulan los mapas a través del modelo cartográfico? Por medio de funciones cartográficas. Y ya discutía, yo retomaba el hecho de que se hablaba de funciones cartográficas en ese entonces y hoy día pues, se suele hablar de funciones geográficas. Sin embargo, recordemos que la fuente de todo este ejercicio siempre fue la información cartográfica. Entonces, de pronto, hay allí como una referencias bibliográficas que utilizan indistintamente el término funciones cartográficas o funciones geográficas para referirse a lo mismo. Se incorpora el término grilla en cambio de capa. Una de las recomendaciones que yo suelo hacer es que tratemos en lo posible de hablar más de grilla que de capa, porque las capas están circunscritas generalmente a, o en la mayoría de la literatura se hace referencia es a los procesos vectoriales, puntos, líneas y polígonos. Las grillas no tienen fuente ni de puntos, ni de líneas, ni de polígonos, son grillas, son matrices. Dada la forma de almacenamiento de la información, entonces eso no significa es que siempre vamos a estarnos refiriendo a una matriz y por eso hago la recomendación. Bueno, ahora vamos a ver un tema que es muy importante, pero que ya lo hemos visto parcialmente funcionando y porque tenemos claridad que hay dos tipos de categorías, ¿verdad? De grillas. ¿Cuáles son los tipos de grillas que hay? Los datos categóricos, que son discretos, son datos con valores que corresponden a clases y son almacenados en grillas con valores enteros, de forma que permitan vincular las tablas de atributos de valores. ¿Listo? Estas famosas BAT. Esas famosas BAT son eso, tabla de atributos de valores, que permiten observar cuando nosotros, por ejemplo, hacemos las conversiones permítame un momentito, cuando hacemos conversiones de líneas, de puntos o de polígonos a este modelo, lo que observamos es que al final, cuando seleccionamos el ítem por el cual vamos a convertir, si él es alfanumérico, entonces él va a generar una capa de categorías. Pero si llegamos a tener un valor numérico, nos va a generar unos valores, una grilla flotante. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que podemos generar aquí es esta grilla. Esta imagen lo que nos muestra es que la grilla, miren, que hay valores unos y valores 2. Perdón, que tengo 2. Entonces, esos valores unos y valores 2 son los que aparecen acá. Luego aparece una columna que son la cantidad de píxeles, que ya la hemos visto en los ejemplos de conversión, y luego tiene él amarrado a ese píxel, a ese valor de píxel, a esa cantidad de píxeles, un tipo de variedad de vegetación. Y adicionalmente lo tiene como un código para evitar los problemas de homónimos cuando hayan tipos de categorías de vegetación parecidos o que tengan diferente característica o código. Entonces fíjense que el MAPE tiene un código de 400 y en la OCA tiene un valor de 500. Eso nos permite establecer relaciones de atributos en diferentes capas, como lo hemos hecho en el modelo vectorial, a través de los códigos o los identificadores
de categoría. No necesariamente son categorías únicas, pero son identificadores de clases. Entonces, el código 400 al relacionarse con otra tabla, lo que nos muestra es que hay una variable de densidad que habla que hay 25 plantas por hectárea, debe ser la densidad, de la otra hay 70, ¿cierto? El número de hectáreas tal vez plantadas, y sí no tengo idea de qué es este atributo. Pero la gráfica es clara en mostrarnos que cuando nosotros trabajamos con datos categóricos, la tabla de atributos de valores nos permite hacer relaciones como las estamos acostumbrados a hacerlas en el modelo de datos raster. Las grillas son almacenamiento areal, es como un concepto más que una realidad, porque cuando nosotros vemos ese píxel lleno, creemos que el dato está en esa área para ese tamaño de píxel, ¿cierto? Y ya vamos a ver la diferencia. Los datos continuos son datos con valores fijos, únicos para cada localización. Se almacenan en grillas punto flotante y no tienen las tablas de atributos de valores. O sea, no tienen esto. Eso ya lo habíamos visto, pero lo estamos reafirmando y reconfirmando. Y aquí, cuando hablamos de grillas de almacenamiento areal, nosotros vemos es esto. Fíjense que aquí se ve el píxel lleno, ¿cierto? Miren los píxeles llenos aquí en el fondo de la imagen. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en particular con grillas flotantes, realmente en la representación de esas grillas, lo que se hace es un pico. El punto se lee como si fuera en el centroide de ese píxel. ¿Para qué? Para no tener este tipo de ponqué o de de aponquezado, ¿cierto? Porque no hay valores altos. Entonces, hay puntos de silla aquí, lo cual muestra que es el punto máximo dentro de esta superficie del píxel y que realmente tiene una manera de almacenarse para mostrar esas diferencias, no areales como si fueran ponqués, sino como valores de gradientes. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Cuando nosotros trabajamos estos datos categóricos discretos, siempre van a tener como ese orden de, o sea, siempre vamos a tener esa capacidad de hacer ese símil. No sé si me hago entender, o sea, siempre que trabajamos los datos discretos o estos valores, siempre van a trabajar de la misma manera estos tipos de datos, el sistema de información geográfico, sea ArcGIS, sea ArcGIS Pro, sea el que sea, siempre va a tener la misma categorización. Como grilla, sí, son únicos. O sea, solo existen dos tipos de grilla. Estas dos que están aquí, datos categóricos y datos continuos. ¿Listo? Ok. Lo que sí es importante y que lo vamos a ver enseguida de esta diapositiva es el tipo de variable que da origen a estas dos cosas. ¿Listo? A estas dos categorías, que es diferente. ¿Listo? Pero sea QGIS o ArcGIS o cualquier GGIS que ustedes utilicen para abrir, y si esa grilla abre una tabla de atributos, lo que ustedes tienen que concluir es que son categorías. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a pasar eso, independiente del software que ustedes estén utilizando. Y si abren una grilla y no tiene tabla de atributos, es porque corresponde a una variable de tipo continuo, numérica, y que por lo tanto no presenta la base. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí es estándar. Bueno. Listo. Entonces, yo tenía previsto terminar hace 2 semanas las conversiones y por eso estaban allí como repaso y final de sesión de trabajo. Entonces vamos a mirar aquí algo que valga la pena para recordar. Entonces, las operaciones de conversión para generar una base de datos geográfica soportada por un modelo de datos raster
Una de las fuentes principales es en formato digital, son los objetos discretos representados en el modelo de datos vector. Ojo con esto, aquí cuando hablamos de objetos discretos no tenemos que confundirnos con las categorías discretas de allá del raster, que son las que tienen las tablas de atributos de valores enteros. ¿Listo? Estamos hablando de objetos discretos, refiriéndonos a los puntos, líneas y los polígonos, porque estamos en el modelo de datos vector. Esto significa que los objetos geográficos representados como por puntos, líneas y polígonos se pueden utilizar en un modelo de datos raster y son almacenados como grillas, matrices. Fíjense que yo ahí ya no digo grilla de puntos, grilla de líneas y grilla de polígonos, sino matrices o grillas en general. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos aquí una fotografía aérea, aquí tenemos una grilla de modelo de elevación y podemos generar híbridos como esto, cubrir esta grilla con fotografías o con cartografía. Y aquí lo que tenemos es una capa de clasificación de alturas por valores isométricos. ¿Listo? Son tipos de variables, tipos de grillas, pero todas están como en formato raster. ¿Preguntas? Listo. Bueno, las operaciones de conversión, vamos a hacer... ¿Sería posible hacer una conversión de una grilla de datos categóricos a datos continuos? Sí, y viceversa también se pueden hacer, pero tiene el pero. ¿Quién habla? ¿Laura? Laura Catalina. Listo. Laura Catalina, lo que pasa es lo siguiente. Y yo sí puedo hacer esa función. Es más, ahorita que la vamos a ver que en la caja de herramientas está. Pero cuando yo voy de una grilla de categorías donde son valores enteros y la paso por una función que es convertir a flotante esos valores enteros de categorías, lo que pasa es que esa grilla aparece con decimales, valores en ceros. ¿Estamos de acuerdo? Él no se va a inventar los decimales, por decirlo de alguna manera. No lo podría hacer. Simplemente la cambia el formato de categórico a flotante, pero los valores decimales todos van a estar en ceros. ¿Estamos de acuerdo, Laura? Vale, gracias, profe. Listo. Ahora es el caso contrario. Tenemos, por ejemplo, un modelo de elevación digital, ¿cierto? Que en cada pitcher tiene un valor de decimales diferente. Y entonces esos valores de decimales son hasta 3 o 4 o 5 cifras. Listo. Si yo utilizo la función de convertir una grilla flotante a una grilla de categorías, él lo que va a hacer es redondear esos decimales arriba o abajo al siguiente valor entero, ¿cierto? Y van a aparecer las grillas de categorías con valores de altura sin decimales. ¿Listo? Él los bota, por decirlo de alguna manera. Aproxima al mayor o al menor, según corresponda, de las cifras significativas del 5, ¿cierto? Y bota todos los decimales. Y no se pueden recuperar. ¿Listo? Esas son las dos opciones que hay. Vale, gracias, profe. Bueno. Operaciones de conversión. Un paisaje representa a través de un modelo de datos raster por grilla de matrices que almacenan diferentes valores de una única variable. Entonces miremos esta escena. Esta gráfica lo que nos muestra son los árboles, los caminos, la cobertura de pasto, una construcción y más árboles. Nosotros lo que hacemos aquí, tratar de interpretar es que estos árboles, ¿cierto?, se están convirtiendo en la grilla número 1, con valores de número 1. Y otros valores aparecerán aquí. Sin embargo, recordemos que esto no es una imagen de satélite, sino son valores de coberturas o de valores de una variable que nos interesa en particular. Entonces, una columna ítem de una tabla de atributos de una capa, layer, puntos, líneas o polígonos puede generar una grilla matriz en el modelo de datos raster. Si ustedes han mirado con detenimiento la cartografía 100.000 y 25.000 en papel que mostraba el profesor Willington en alguna de sus sesiones de clase, allá aparecen unos polígonos que son amorfos
pero tienen una línea y tienen cierto trazado, como una V pequeña. Esa V lo que hace es mostrar que allí hay una vegetación arbustiva, y esa vegetación arbustiva es la que estamos refiriéndonos aquí como unos. No significa que sea una imagen, él no está transformando la imagen, está transformando la variable de árboles o de vegetación arbustiva que aparece en la cartografía 25.000 o 100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si seguimos con la composición de ese modelo, la siguiente grilla va a ser la elevación, entonces toma alturas en esa escena. ¿Listo? Luego toma los caminos o las vías, mírenlas, aquí están. Y por último toma la vegetación, que es diferente, yo estaba hablando, estaba refiriéndome aquí, es que esta figura, si ustedes se dan cuenta, no tiene la figura de la vivienda que tiene más parecido a este tipo de vegetación. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que cada grilla tiene un valor de reflectancia que es la que estamos categorizando. Entonces, construcciones, todas las construcciones, no importa el tipo por ahora, todos los valores de altura, no importa el decimal, siempre van a ser alturas. Las vías o caminos que están aquí, entonces aquí aparece un valor de vías, que es la que retoma de la lectura de la escena, y la vegetación, que son los grupos de vegetación que están aquí, este y este otro que están acá. Eso es lo que sería el modelo de datos de representación de esta misma escena que tenemos aquí, pero en modelo de datos raster. ¿Qué podría estar pasando en el vector? Pues que esto es un polígono representando la planta de la vivienda. Aquí podríamos llegar a tener unos polígonos separados, como los representa la cartografía 100.000, y por debajo podríamos tener un hillshade representando los diferentes valores de altura, ¿cierto? Y la capa de vías es aquí. ¿Listo? Sin embargo, esta es la forma como nosotros solemos presentar los datos de diferente tipo o de diferente variable o de diferente categoría de acuerdo al modelo raster. Fíjense que aquí tenemos construcciones, elevación, caminos, vegetación. Si nosotros en algún momento quisiéramos fusionar todo esto, pues lo que tendríamos es que una fotografía aérea o una imagen de satélite dando los valores de las diferentes categorías de cobertura que hay en la escena. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces continuemos. Operaciones de conversión. Los sistemas de información han construido una serie de herramientas que permiten la conversión, transformación de datos entre diferentes modelos. Y nosotros ya utilizamos múltiples de estos. ¿Listo? Varias de estas ya sabemos cómo funcionan. Bueno, ya hicimos la práctica de conversiones y lo que nosotros hicimos realmente fue convertir los polígonos pasar una grilla de tamaño X y convertir esto en categorías. Por el otro lado están las capas de puntos que se convierten en grillas, mire. Fíjense que aquí estos puntos que antes era una X y una Y, aquí tienen un factor de área del tamaño del píxel, pero realmente no existe esa categoría como tal. Las líneas de drenaje, mírenlas, que se convierten en píxeles que tienen conectividad, ¿cierto? Y los polígonos que se convierten en categorías. Esas son las tres tipos de grillas que tenemos, ¿cierto? Desde el punto de vista del origen del dato, punto, línea y polígono, pero que todas se llaman grillas. Y dependiendo del origen, serán o categóricas o flotantes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene una de las partes más interesantes de lo que estábamos hablando, que es escalas y medidas de las variables. Ya hemos visto algunos ejemplos, ya hemos hablado sobre eso cuando hicimos la naturaleza de los datos geográficos. Sin embargo, ya vamos a mirarlo un poco más aterrizado en el contexto de las matrices.
Los rasters son matrices bidimensionales de celdas o píxeles. La altura y el ancho de cada una de ellas son de fijos e iguales. Un raster abarca un área rectangular. Rectangular cuando, en términos generales, área rectangular, donde el lado por lado, ¿cierto?, puede ser igual y entonces sigue siendo un rectángulo, que sería L al cuadrado para determinar su área. Cada celda tiene un valor. Este valor puede representar muchas cualidades de una ubicación, incluida la reflectancia, el color, la precipitación y la elevación, cualquier tipo de categoría que ustedes consideren. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de reflectancia, señores? ¿Por qué se habla de reflectancia? Eso es algo relacionado a los suelos, ¿no? No. Bueno, no propiamente, pero tiene algo que ver, pero no propiamente. Esto se relaciona con la forma espectral, ¿cierto? O sea, con lo que capturan los sensores, porque le atribuye valor dependiendo de qué tal refleje el objeto en cuestión. Exactamente. Entonces, el valor de reflectancia lo que está asociado es a la respuesta espectral que tiene un tipo de cobertura de la Tierra en una longitud de onda determinada en el sensor. ¿Listo? Entonces, imaginémonos aquí las imágenes de sensores remotos, imaginémonos las fotografías aéreas, imaginémonos las RapidEye, imaginémonos la Sentinel, la Landsat, todas ellas. ¿Listo? Esto es lo que está midiendo el sensor. Valores de reflectancia. ¿Sí? El color. Cuando nosotros registramos el color en una fotografía o identificamos las coberturas por su color, lo que estamos haciendo es identificando un valor de longitud de onda que se está reflejando. Es decir, que se refleja. ¿Listo? Ese reflejo que vemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vemos un saco blanco? ¿Qué longitud de onda está reflejando? Todos los colores. Todos los colores, por eso se ve blanco. Recuerde que el color es una percepción del ojo humano. ¿Listo? No existe realmente, pero es una percepción. Entonces, ese valor blanco, ese valor de lo que refleja esa superficie, lo que nos está diciendo es que está reflejando todas las longitudes de onda que le llegan a ese cuerpo. Y entonces por eso la vamos a ver blanca. ¿Qué pasa cuando vemos un valor de un color negro? Absorbe todos los colores. Absorbe todas las longitudes de onda y por ende no puede reflejar ningún color. Entonces el color negro no está reflejando energía. ¿Listo? No hay color. Cuando lo vemos verde, O sea, refleja solamente el rojo y el azul, pero absorbe el verde, ¿no? al contrario, está reflejando la longitud verde. Sí, señor. ¿Listo? Y está absorbiendo todas las demás. No podríamos que solamente fuera la azul y la roja. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos modelos con los que asociamos los colores y los estudiamos o los representamos. Entonces ya ahorita lo miramos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el color verde? Es la única longitud de onda que se está reflejando. ¿Qué pasa con el color azul? Cuando lo vemos en una superficie azul. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Refleja el azul, absorbe los demás. Exactamente. Y así pasa con la roja y con los compuestos como el amarillo y demás. Entonces lo que tenemos que tener claro es que lo que nosotros medimos son valores de reflectancia, de colores, en función del modelo de datos, del modelo de color que utilicemos. La persona que mencionó azul, verde y rojo se refiere al CMY, al modelo de colores, que es un cubo donde todos los valores van de 1 hasta 255 valores. ¿Listo? Que van desde 0 hasta 255, o sea, son 254 valores diferentes. ¿Listo?
Pero también existe el color RGB, el modelo de color RGB, que es otro tipo de color, y podría uno estar hablando de el que utilizamos en los computadores, que es el famoso rojo, verde y azul. O utilizaríamos el HSV, y entonces estaríamos hablando de valores de intensidad, de saturación y de negro. ¿Listo? Esos modelos de color son interactivos en los modelos de los sistemas de información geográfica y tienen una tabla de correspondencia. O sea, hoy día ya no nos tenemos que preocupar por qué tipo de modelo estamos utilizando y si ese color cómo lo vamos a ver o si necesitamos cambiarlo, cómo deberíamos hacerlo. Es simplemente usted cambia la paleta de color y él va a ajustar todos los colores que tenga utilizándose en ese momento. Listo. El valor de precipitación, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar mostrando en esos píxeles? Pues valores muy probablemente y casi que seguros, como siempre, vienen de una interpolación. Entonces vienen de una variable multianual, ¿cierto? De por lo menos 13 a 17 años, que han sido registros promediados multianuales para poder establecer esos valores y establecer una superficie interpolada de valores de precipitación para una región. ¿Eso qué significa? Pues sencillamente que ese valor es un valor continuo en el espacio, es una variable continua y que varía con una mayor o menor cantidad de intensidad de valor, de acuerdo a la extensión que esté barriendo. No es lo mismo la cantidad de densidad de lluvias que hay en la zona de las cordilleras a las zonas planas. ¿Listo? Bueno. El valor de precipitación, de elevación, pues nos queda mucho más fácil entenderlo como los modelos digitales de elevación, donde nos marcan decimales para el cambio de altura con referencia a la línea media del mar. ¿Listo? Listo. Los raster tienen un espacio de coordenadas enteras. Puede determinar las coordenadas de una celda contando las columnas de la izquierda y las filas de la parte superior. Los valores filas y columnas comienzan con 0. ¿Qué significa eso? Yo simplemente tengo que pararme en la esquina superior izquierda y de acuerdo al tamaño del píxel, y si yo estoy en un valor millón y tengo 10 filas y 10 columnas de 10 metros cada una, pues multiplico ese número de filas por ese número por el valor del píxel y puedo determinar las coordenadas que hay en su extremo. Es a eso que se refiere cuando habla de coordenadas enteras. Por eso era tan importante tener presente el snap raster que estábamos utilizando como variable, porque eso garantiza que las filas y las columnas inicien todas en la misma esquina superior izquierda y queden todas iguales en su distribución. ¿Listo? Para que los valores sean enteros. ¿Listo? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, yo sigo. ¿Listo? Los valores de las celdas pueden ser, entonces, ahí viene, números enteros, 19, o reales, 19,4. Las celdas pueden tener un valor no data para representar la ausencia de datos. Ojo con eso, los valores no data. ¿Listo? Y aquí tenemos como una síntesis de lo que veníamos hablando. Esquina superior izquierda, valor 00, columnas 5, filas 4, posición 5,3. ¿Listo? En un raster. ¿Qué significa el ancho y el alto? Pues la altura del píxel y que es una matriz rectangular. En este caso de 6 columnas, 5 filas, ¿cierto? Y que esas 5 filas se convierten de una u otra manera en coordenadas cada vez que voy avanzando con el tamaño del píxel ya conocido. Entonces, si me alejo de las columnas y de las filas, su extremo aquí me permite dar el valor de coordenadas correspondiente a esta esquina. ¿Listo? Siempre se leen primero las columnas, o sea, cuando se convierte de columnas a filas en coordenadas, siempre columnas asume el valor X y filas el valor Y para leerlo. O sea, siempre es primero columnas y luego filas. Sí, señor. Ok. Sí. ¿No sería el contrario? Primero. Ah, no, sí.
Lo que pasa es que los algoritmos van corriendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Listo? ¿Sí? Y fijémonos, mire el valor. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nosotros tenemos X, este es el eje de las X, este es el eje de la Y. ¿Sí? No se rota ni nada, es lo mismo. ¿Listo? 1, 2, 3 y 3. Acá, ¿listo? Bueno, ojo con esto. Vamos a mirar las variables. Los valores de datos nominales están categorizados y no tienen nombres. Ojo con esto. Los valores de datos nominales son categorías y tienen nombres, pero no tienen un orden. El valor de los datos es un código de tipo arbitrario. Usted puede tener cualquier tipo de cobertura y asignarle valores arbitrarios. Ejemplos de estos son, por ejemplo, los suelos, el uso de la tierra, ¿sí? O el suelo, tipos de suelos con valores no nominales. Y esta es la forma de representación. Fíjense aquí. Dato nominal son categorías, mírenlas, categorías, colores, número de píxeles, ¿cierto? Un valor para cada color, un valor para cada una de esas categorías, mírenla. Y al final, lo que nosotros hacemos es colocarle nombres a esas categorías, ¿sí? Albedo, enebro, álamo, temblón, piñón, álamo de Virginia, nuez, pero ninguno tiene una jerarquía sobre la otra, o sea, no hay un orden. ¿Listo? Ahora vamos a mirar una variación de estos datos nominales, que es muy importante tenerla siempre presente. Los valores de los datos ordinales están categorizados, ¿cierto? Tienen nombre y el valor está en un rango numérico. ¿Sí? Ejemplos de estos son actitud de la tierra y el rango de drenaje del suelo, por ejemplo. Y es aquí importante, ojo con esto, miren. El dato ordinal vuelven a ser categorías, mírenlos, son categorías, ¿sí? Cuando cada categoría tiene un color específico para poderlo asociar. Tienen un descriptor, o sea, un nombre muy bueno, bueno, moderado y pobre. ¿Por qué se llama ordinal y no nominal? Porque tiene un criterio de orden. Y entonces, no me dice cuánto es, pero yo sí sé que muy bueno es mejor que bueno, mejor que moderado y mucho mejor que pobre. Sin saber cuál es esa diferencia, hay una jerarquía. ¿Listo? Perdón. Los datos nominales y ordinales representan categorías discretas, son valores discretos, no lo olviden. Se representan mejor con valores de celdas enteros. Fijémonos aquí en el ejemplo, ¿cierto? Valores enteros, no tienen decimales, y son celdas de categorías y por ende valores enteros. ¿Listo? Los valores de los datos de intervalo están ordenados numéricamente y la diferencia de intervalo es significativa. ¿Eso qué significa? Unas categorías que tienen valores de intervalo o es una variable de intervalo, la diferencia entre una celda y la otra tiene un valor significativo en el sentido de que algo los diferencia y en función de su valor yo puedo decir si es una proporción de qué tipo. ¿Listo? Pues, datos de intervalo. Tenemos aquí
una grilla que tiene unos valores, unos colores de representación, y estos valores tienen unos rangos. Entonces, valores desde 700 a 709 tendrán un valor, un color. De 710 a 719 tendrán otro color, y así sucesivamente hasta llegar al rango de 750 hasta 759 van a ser los más intensos. ¿Qué me está mostrando eso? Pues que ese intervalo tiene jerarquía, tiene unos valores significativos, y que en un momento dado yo podría definir o interpretar para poder sacar conclusiones sobre esos valores específicos. Los valores de los datos de razón o de relación miden un fenómeno continuo con un punto cero natural. Algunos ejemplos son las precipitaciones y la población. Entonces fijémonos que aquí tenemos una grilla de datos de razón o relación, ¿cierto? Donde cada una de estos colores tienen un valor de representación con base en el rango asignado. Este rango no necesariamente es una clasificación, sino es una representación simbólica que va desde el 00 hasta el valor 50. ¿Listo? Pero podría yo tener un intervalo de 0 a 20 y tener menos categorías. Eso es solo de representación. Lo importante es saber cómo es el valor mayor y el valor menor de esta grilla para definir el rango de clasificación más adecuado para su representación. ¿Listo? Gabriel, una pregunta. Señor. En este es el que uno puede decir a partir de dos medidas que una es el doble de la otra. Sí. Pero en sí. en la de intervalo no, ¿cierto? O en la de no, porque también. no tiene un valor Cero. Un cero único, Okay. Pero sí puedo establecer diferencias. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al anterior. Acá, yo sé que de 700 a 709 es menor que de 750 a 759. ¿En cuánto? Tocaría mirar la variable específica, pero lo que sí sé es que esa diferencia o ese intervalo de valores tiene un significado. ¿Sí? Sí, listo. Intervalo y razón. Los datos de intervalo y razón representan fenómenos continuos y generalmente se miden con valores de celda reales. ¿Qué significa? Que la variable puede tener decimales o no, pero se puede utilizar celdas reales o flotantes, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener la forma de representar los valores son con decimales, ¿cierto? Dependiendo del número de decimales que yo tenga. Aquí vamos a pasar nuevamente a un nuevo concepto o de funcionalidad, que son las operaciones de extracción. Nosotros ya hemos visto que podemos hacer conversión de formatos. En el modelo vectorial vimos en algún momento que podíamos hacer grupos a partir de las funciones de corte, de división, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es esas mismas operaciones, pero que usualmente a veces no sabemos cuál es la categoría a la que corresponde el corte y la división, y hablamos de subgrupos en los vectoriales, pero aquí hablamos más de extracción, y que si nosotros miramos en la tabla, en la caja de herramientas correspondiente, pues se habla de extracciones, y esas extracciones pueden ser para vector o para raster en un concepto general muy similar. ¿Listo? Entonces veamos lo siguiente. Operaciones de extracción.
Otra fuente de datos son las bases de datos soportadas por modelos de datos raster que mantienen información con una mayor extensión a la necesaria en un proyecto específico. Imagínense que ustedes tienen todo Colombia, pero lo que van a utilizar es el departamento. Entonces, para esto se requiere generar un subgrupo de datos con el área de estudio. ¿Listo? Aquí hay que considerar algo. Dado que el formato de almacenamiento de los datos raster es una compuesta por columnas y filas, es importante conocer diferentes operaciones que permiten generar el área de interés, pero con distintos resultados. Esta es una tarea que es importante que hagamos con suficiente tiempo y observando los resultados y analizando el tipo de resultados que se dan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que el tiempo de la operación específica son segundos y que son productos intermedios como nuestro modelo nos lo indica. O sea, no estamos haciendo un producto final de un análisis, ¿cierto? Esto mismo nos va a pasar acá. Nosotros vamos a necesitar un subgrupo o un área específica, pero nos llega la información a nivel nacional o a nivel departamental, pero lo que nosotros necesitamos es un municipio o una microcuenca o una cuenca. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros necesitamos generar grillas más pequeñas que cubran el área de interés. ¿Sí? Las operaciones son básicas, lo importante es interpretar los resultados de cada una de ellas. Por eso les digo yo, hay que hacerlos con tiempo, pero no es que no es que se demoren mucho. Ya ustedes han visto que eso es rápido, pero lo importante es saber qué es lo que uno va a obtener como resultado o para qué es que lo está haciendo de esa manera. ¿Listo? Entonces, voy a enviarles a publicar los datos de la práctica y vamos a mirar algunas funciones. Para la función de extracción, ¿cierto? Se puede hacer por atributos, por figuras como círculos, por máscaras, como ya las hemos visto en la división municipal, por puntos. Uno define el número de puntos, los polígonos, los rectángulos, extraer por valores de puntos, extraer valores desde los a puntos y por unas muestras. Entonces, es importante saber que todas dan diferentes resultados. Nosotros nos vamos a concentrar en las que más se utilizan con el propósito de tener un avance claro de cuando necesitamos generar información para un área de estudio, cuál es la función más funcional que tenemos para ese ejercicio. Y por qué el resultado puede ser aparentemente el mismo visualmente, pero cuando el resultado lo miramos y habilitamos los famosos no data, resulta que es el mismo stem del dato original, pero con valores no data. Y eso pues genera tamaño de almacenamiento en el disco, o sea, genera un archivo con mucho tamaño y va a redundar en el disco duro. Y por otro lado, que genera es en los tiempos de procesamiento mayor tiempo para poder procesar. ¿Listo? Entonces, yo les habilito esa función ahora más luego y vamos a avanzar en un tema que nos interesa, que son el desarrollo de las funciones raster. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, ¿sí? Es que no entiendo muy bien la diferencia entre razón e intervalos. Bueno, entonces hay un taller que yo tengo diseñado para eso, en el que explica, por ejemplo, la distancia, ¿sí? Cómo se convierte en una variable de razón, ¿sí? Viendo variables espaciales, ¿no? Cómo se convierte en una variable de razón y no hay variables que son de intervalo que no son variables de razón. ¿Listo?
En ese orden de ideas vamos a desarrollar ese taller, vamos a desarrollar dudas sobre esos conceptos y les voy a dar una guía para desarrollar esa tarea. ¿Listo? Para la próxima semana, o sea, para la semana anterior a Semana Santa. Por ahora quiero que nos concentremos en esta práctica, porque una vez que pasemos ese taller de variables, podamos concluir la interacción, la variable de razón y la variable de razón y la variable de qué, de enteros, entonces vamos a poder trabajar de intervalo, vamos a poder avanzar en la parametrización de otros tipos de mapas que van a estar asociados a este tipo de las funciones raster. Las funciones raster funcionan con características de localización. Entonces nosotros ya hemos visto que son unas matrices, y como son matrices, pues lo que nosotros hacemos es definir el comportamiento de un píxel con sus vecinos, o si ese píxel se va a trabajar de manera independiente de sus vecinos, entonces hay unas funciones clasificadas para ese tipo. Entonces, nosotros hablamos de 4 tipos de funciones, anótenlas allí por favor, se las voy a editar. Localización, ¿sí? Entonces, locales, de vecindad, que son 2 tipos, focales, zonales y una variable, una función muy poderosa que son las globales. Esos son los 4 grupos de funciones que nosotros vamos a trabajar o que nos interesan aprender, que existe esa diferenciación. Y con base en eso vamos a poder abordar algunos ejercicios de análisis espacial en modelo de datos raster. ¿Listo? Entonces, voy a enviarle los datos para empezar la práctica y luego regresaremos con este tema para terminar. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿la práctica la vamos a comenzar de una vez acá en clase y la terminamos aparte o...? Vamos a iniciarla y el propósito es el siguiente. Ustedes la inician trabajando, van a hacer las pruebas, van a analizar, van a mirar los resultados. Ya sabemos mirar los no data, miramos la rampa de colores, miramos si es una grilla de categorías, si no es una grilla de categorías, y vamos a poder dar respuesta a algunas preguntas cuando las hagamos en el contexto de la clase. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme en un momento, cargo los datos y ya estoy con ustedes.